Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a través de estos medios y poder compartir una palabra con cada uno de los que van a estar ahí escuchando. Bendito sea el Señor y viendo este video. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Es un placer, una bendición poder saludarles. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un pasaje o un tema de la palabra de Dios acerca de las 5 advertencias que Dios nos da como cristianos en el libro de los Hebreos. Bendito sea el Señor. 5 advertencias en contra o el peligro de la apostasía, de apostatar de la fe que hemos recibido. Bendito el Señor. Y esto es algo muy importante porque, como usted sabe, hay un gran debate y ha habido un debate por mucho tiempo en la historia de la iglesia acerca del tema de la salvación, de que si se pierde o no se pierde la salvación. Sin embargo, el Señor nos da a entender en la palabra de Dios que esa posibilidad existe y que por eso nos deja las advertencias para que nosotros no caigamos en el error o no cometamos este pecado de la apostasía. Bendito el Señor. Entonces, el Señor nos deja en el libro de los Hebreos, y sé que muchos no van a estar de acuerdo con eso, otros sí. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar ni agregarle ni quitarle lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos 5 advertencias de Dios en contra de la apostasía. Bendito sea el Señor. Y una de ellas es el peligro de deslizarnos, es decir, de que nosotros nos deslicemos de la posición que estamos en Dios, de la posición como personas salvas. Bendito sea el Señor. Y quiero hacerme entender en esta ocasión, ¿verdad? Como les decía, sé que no todos están de acuerdo con eso, en especial otros de otra rama ¿verdad? teológica que piensan diferente, pero se respeta los pensamientos y lo importante es que la palabra de Dios lo que digamos esté basado en la palabra de Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios así: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Esta es otra versión y usa otras palabras. Pero la versión normal o la que usamos normalmente es la Reina Valera. Y miren lo que dice la Reina Valera en la primera advertencia que Dios nos da en el libro de los Hebreos. Bendito sea el Señor. El capítulo 2 dice la palabra de Dios en Hebreos 2. Por aquí está, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oiga bien, el peligro de deslizarse de la salvación y caer en la perdición nuevamente. Bendito sea el Señor. Nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Bendito sea el Señor. Entonces, una de las advertencias de Dios en su palabra acerca de la apostasía es que nos deslicemos. Y es que nada comienza de un solo golpe, sino que en nuestro caminar con Dios las cosas suceden poco a poco. Cuando una persona se descuida, a esto le llama la palabra deslizarse. Cuando empieza un desliz, corre el peligro de caerse y de abandonar la fe, de abandonar, ¿verdad?, la gracia que el Señor nos ha concedido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en efecto, la salvación no se pierde siempre y cuando usted permanezca en Cristo, siempre y cuando usted permanezca en la posición que Cristo lo ha puesto como salvo, como justo, porque dice la palabra: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, el perdón de nuestros pecados. Entonces, mientras usted permanezca en Dios, usted está seguro, usted tiene su salvación asegurada. Pero el día que usted abandone al Señor, ese día usted abandona su salvación. Bendito el Señor. No se la quita Dios, porque lo que Dios da, Dios no lo quita. Pero sí existe el peligro de que nosotros como
personas, como cristianos, descuidemos esa salvación y nos deslicemos, como dice la palabra de Dios, que no dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, es decir, que desatendamos y no seamos diligentes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, y corramos el peligro de deslizarnos. Dice que atendamos las cosas que hemos oído. Cuando nosotros no atendemos lo que oímos, cuando la palabra nos amonesta, cuando la palabra viene y Dios nos da una dirección para poder caminar y seguir hacia adelante y seguir creciendo y seguir avanzando en el camino del Señor, cuando nosotros no atendemos a lo que el Señor nos está diciendo, corremos el peligro de deslizarnos. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles, aquí nos da a entender de la certeza de la palabra y de la veracidad de ella, que dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo que es evidente y que es claro lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, que existe el peligro de que nos deslicemos, que existe el peligro de que por descuido, que por negligencia, que bendito sea el Señor, por falta de atención a lo que Dios nos está hablando, a las instrucciones que nos da la palabra de Dios, nosotros perdamos, ¿verdad?, el rumbo y nos terminemos deslizando fuera de la salvación, fuera de lo que Dios nos ha concedido. Bendito sea el nombre del Señor. Como le decía, muchos tal vez no estarán de acuerdo, tienen otro punto de vista. Sin embargo, nosotros no somos teólogos académicamente certificados, pero somos estudiantes de la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios es clara, y una de las virtudes y uno de los aspectos de la palabra de Dios es que es clara. La palabra de Dios dice que alumbra los ojos. Bendito sea el Señor. Y hace sabio al sencillo. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A entender que nosotros somos iluminados por la palabra, que la palabra de Dios se hace claramente entendible a todo aquel que se acerca a Dios y se acerca a la palabra y la escudriña con un anhelo y deseo de comprender y de entender para poder vivir para Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios claramente, aquí nos dice que la primera advertencia es que tengamos cuidado de no deslizarnos, que existe la posibilidad que si nos descuidamos, que si nosotros dejamos de practicar lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está hablando y nos está enseñando a través de su palabra día con día, puede que nosotros nos deslicemos fuera de la salvación, fuera de la comunión con Dios, fuera de las bendiciones de Dios. Bendito sea el Señor. Y número 2, la primera es que no nos descuidemos de la salvación tan grande, o sea, que no haya un descuido en nosotros o que no nos deslicemos. Bendito el Señor, como usted lo quiera ver. Yo creo que se entiende bien que no nos descuidemos de la salvación tan grande, porque la salvación que hemos recibido es una salvación grande, no es algo pequeño. Bendito Dios. Número 2, y creo, no sé si no lo estoy haciendo en una manera cronológica, lo pueden encontrar usted como usted desee, pero ahí está en el libro de Hebreos. Número 2, capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. El número 2, no endurecer el corazón. La segunda advertencia contra el peligro de la apostasía, una de las cosas que hace que la gente apostate, es decir, que renuncia a la fe, que se salga y renuncia a lo que antes creía. Eso significa la palabra apostasía. Entonces, renunciar a la fe públicamente, personas que antes eran cristianas, que antes creían en Dios y ahora renunciaron a su fe y ahora dicen que son ateos, ahora que son gnósticos, que tienen diferentes fe, supuestamente, diferentes maneras, diferentes creencias, porque apostataron de la fe. Y uno de los peligros es endurecer el corazón. Cuando el corazón de nosotros se endurece, hay un peligro latente de abandonar el camino de Dios y por ende quedar fuera de las bendiciones de la salvación. En el capítulo 3, versículo 7 de Hebreos, bendito el Señor, 3:7 al 19,
encontramos la palabra de Dios, lo que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, oiga bien, dice claramente el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Oiga, la incredulidad lleva a la dureza del corazón y al apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Bendito el Señor. Hoy se da cuenta de que la exhortación es necesaria, que nos exhortemos uno a otro, pero existe la posibilidad de que el corazón del cristiano se endurezca. ¿Cómo puede un cristiano endurecer su corazón por la incredulidad? Cuando deja de creer en las promesas de la palabra de Dios, cuando cierra su corazón a la palabra de Dios. Note que la mayoría de las advertencias es a cerrar el corazón a lo que dice Dios, a dejar de atender lo que dice la palabra y dejar de practicarlo. Porque cuando usted deja de practicar lo que dice la palabra, su corazón se endurece. Dice, bendito sea el Señor. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A veces la palabra de Dios nos viene fuerte y viene Dios y nos corrige y nos dice áreas en las cuales estamos mal a través de su palabra, a través de la predicación. Pero muchas veces las personas, en vez de decir amén, Señor, esa palabra es para mí, perdóname, te estoy fallando en esta área, yo sé que estoy batallando, que estoy mal, en lugar de rendirse y de humillarse, como sería lo correcto, como dice la palabra, que el que confiesa su pecado o el que oculta su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente y el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que endurece su corazón, en vez de arrepentirse y decir, Señor, sí, esa corrección es para mí, yo estoy mal en esta área, yo estaba haciendo esto mal, pero me arrepiento, perdóname y yo voy a seguir adelante y voy a obedecer lo que me está diciendo tu palabra. Dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, la respuesta a la palabra de Dios, a la reprensión de la palabra, no debe ser la dureza del corazón, no debe ser la incredulidad, no debe ser el argumentar contra la palabra y decir, no, es que alguien le contó al predicador, no es que él lo dice porque yo le caigo mal, no es que yo puedo hacer como yo quiero. No, él dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Humíllate y ríndete al Señor y dile, Señor, perdóname y ayúdame a continuar adelante, porque cuando endureces el corazón, eso te pone en el peligro de apostatar de la fe, apostatar de lo que has creído. Bendito sea el Señor. Es un peligro cuando las personas endurecen el corazón. Cuando una persona endurece el corazón, no le entra la palabra. No le entra lo que dice la palabra de Dios. Siempre está argumentando, siempre está inventando cosas que no, o sea, para no recibir la palabra, para no humillarse ante la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces la segunda advertencia es a no endurecer el corazón. ¿Qué pasó con Faraón cuando endureció el corazón contra la palabra de Dios? Sufrió las consecuencias. Vinieron 10 plagas y una de ellas fue la pérdida de su hijo primogénito. Porque cuando endurecemos el corazón, claramente la palabra de Dios dice que viene juicio contra el endurecimiento del corazón. Los hijos de Israel, dice,
menciona aquí, como en el día de la provocación, endurecieron el corazón contra Dios al no obedecer, al ser rebeldes, al siempre estar renegando en el desierto, bendito sea el Señor, y siempre estar cuestionando las cosas de Dios en lugar de obedecer. Ellos siempre renegaron, siempre dijeron que era mejor lo que tenían en Egipto que lo que Dios les daba en el desierto. Entonces su corazón se endureció y por causa de eso la mayoría de ellos cayeron en el desierto muertos. Fue el juicio de Dios por causa de la dureza del corazón. Y hay gente que es dura de corazón, hay gente que Dios le ha estado hablando, hay gente que Dios le ha estado ministrando y amonestando, porque dice que Dios al hijo que ama lo disciplina y corrige todo aquel que toma por hijo. Entonces viene la corrección de Dios, y ante la corrección de Dios, que es la voz de Dios, no podemos endurecer el corazón, porque corremos el peligro de el siguiente paso puede ser apostatar de la fe, renunciar al evangelio y por ende perder o abandonar nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Pasemos, para no ser muy extenso el video, a la tercera advertencia. Dice: no apartarse deliberadamente. Bendito el Señor. Aquellos que han experimentado las bendiciones de la salvación y luego se apartan deliberadamente corren el riesgo de caer en una condición de arrepentimiento imposible. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Veamos lo que dice Hebreos 6, 4. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, puede leerlo, y si no, escuche lo que dice. Dice en el Hebreos 6, 4, dice la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos los cuales la labran, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es para ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo en la obra de Dios y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviendo aún. O sea, el peligro aquí, o la advertencia es, bendito el Señor, lo que leíamos, la advertencia es a no apartarse deliberadamente. Bendito sea el Señor. A no apartarse deliberadamente. Dice: por cuanto vosotros, oh amados, estamos, en el 7 leíamos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Bendito el Señor. Dice: y esto, hermanos, ha sido en verdad, asimismo gustaron, porque es imposible, dice el versículo 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, o sea, hablando de los que apostatan de la fe. Las personas que apostatan de la fe, es imposible que ellos puedan otra vez ser renovados por medio del arrepentimiento. Por eso es que nos advierte acerca del peligro de la apostasía, del peligro de nosotros descuidarnos de una manera que lleguemos a apostatar, a renunciar, a pecar, a apartarnos del Señor deliberadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que nosotros vivir una vida cada día pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor que nos sustente para no apartarnos, para no alejarnos. Bendito. ¿Y cuánta gente hoy en día usted ve que se aleja del Señor, que se aleja del camino de Dios? Muchas personas dependen de lo que Dios les da para seguir o no a Cristo. Muchas personas, como aquellos que comieron los panes y los peces, siguen a Cristo,
por las bendiciones, por los panes y por los peces. Cuando no hay panes y peces, se apartan del Señor. Otros siguen a Dios solamente cuando están en necesidad, cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades. Ahí están buscando de Dios, pero cuando todo va bien, se apartan de Dios. Se están apartando deliberadamente. Y el Señor advierte acerca de eso, que hay el peligro de quedar eliminados, de quedar fuera de la salvación, de que ellos pierdan completamente la salvación, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, cuando usted viene a Cristo y yo venimos a Cristo, fuimos iluminados por el Espíritu Santo para salvación. Bendito sea el Señor. Gustamos del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El don celestial es la salvación. Bendito el Señor. Y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando usted y yo fuimos salvos, recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y asimismo se gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Y lo dice, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Oiga bien, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Entonces hay un peligro de recaer, el peligro de recaer. Es importante tomar en cuenta estas advertencias de Dios, que hay un peligro de recaer, y cuando usted entiende que hay un peligro, usted se cuida, usted no vive descuidadamente, sino que usted cuida bien cada paso que usted va a dar. Cuando usted ve en la calle una señal de peligro, usted le baja la velocidad al carro. Cuando usted ve una señal de peligro, usted toma medidas para no sufrir las consecuencias de pasar por alto esa advertencia. Así en el camino de Dios, el Señor nos está advirtiendo que existe el peligro de recaer en el pecado otra vez, en los vicios que antes tenías otra vez. Recuerde lo que el Señor dijo acerca de el espíritu que vuelve, que cuando el hombre viene a Cristo y es libertado, su casa es limpiada, es ordenada por el Señor. Pero dice que el espíritu ese que sale de la persona anda por lugares desiertos, dice, y viene y ve cómo estaba su antigua casa, y la haya barrida y adornada, y ve y va a traer 7 peores espíritus que él, y vienen y moran en aquella persona, y su postrer estado es peor que el primero, dando a entender que cuando Cristo no está, que cuando hay un descuido de lo espiritual, de la presencia de nuestra vida, corremos el peligro de recaer. Y eso es triste, hermano, cuando una persona recae. O sea, aquí habla deliberadamente, no habla de aquellas caídas que vienen producto de la debilidad humana, de la debilidad de la carne, que a veces, ¿verdad?, somos tentados y fallamos en una área, en otra, pero en el momento lo humillamos y le pedimos perdón a Dios. Esas no son recaídas deliberadas. Recaída deliberada es cuando usted sabe que algo es pecado y usted lo practica porque usted dice, no, como quiera yo me arrepiento y le pido perdón al Señor y ya está todo solucionado. Esa es la advertencia que aquí el Señor nos hace, de que dice de que aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron de la buena palabra, del don celestial, de los poderes del siglo venidero, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado con esas advertencias que el Señor nos hace, de no recaer deliberadamente. Número 4, de no pecar voluntariamente. Bendito sea el Señor, después de haber conocido la verdad. Hebreos 10:26, veamos lo que dice Hebreos 10:26 acerca del peligro de la apostasía por pecar deliberadamente. O sea que uno de los peligros de apostatar de la fe es también pecar deliberadamente, es decir, conscientemente, que usted sabe que algo es pecado, pero usted lo practica deliberadamente porque usted piensa que nadie lo está viendo, porque usted piensa de que, como decíamos anteriormente, que usted se arrepiente y a que solucione el problema. No, tenga cuidado porque eso se llama pecado
deliberado, y Dios lo condena en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él les abrió. Permítame, versículo, decíamos que era 26, 10:26 de Hebreos 10:26. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26 así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos de al que dijo, mía es la venganza, yo le pagaré, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oyó, esto es un peligro también, el peligro de pecar deliberadamente. Nosotros no podemos, porque hay gente que dice, nosotros podemos pecar y como quiera somos salvos. No, nosotros tenemos que tener cuidado de no pecar. Nosotros tenemos que cada día orarle al Señor y pedirle a Dios que nos ayude a no pecar. Y si pecaremos, arrepentirnos, ¿verdad? Pero no un pecado de que sea premeditado. Hay gente que peca premeditadamente, deliberadamente. Ese pecado Dios condena todo tipo de pecado, pero más ese tipo de pecado cuando la persona no peca por debilidad, sino por conscientemente de que algo es pecado, como las personas que están ministrando en los altares y están en pecado, están pecando, pagándole mal a su esposa, adulterando, fornicando y cometiendo esos pecados sabiendo que a Dios eso no le agrada, sabiendo de que eso está mal delante de la presencia y esconden su pecado. Entonces eso es pecar deliberadamente, y Dios nos advierte que eso es una de las cosas que pueden llevarnos a la apostasía, sacarnos de la fe que tenemos y expulsarnos de las bendiciones de la salvación. Después de haber recibido el conocimiento, oiga bien, o sea que cuando usted no... la palabra de Dios dice en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 17, no recuerdo el versículo, pero ahí está, cuando Pablo predica en Atenas, una de las frases que él dice ahí es que el Señor, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan y que busquen a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Lo que Dios no pasa por alto es cuando hay pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. Porque antes pecábamos por ignorancia, porque nosotros no sabíamos que eso no agradaba a Dios, porque estábamos en nuestro entendimiento estaba entenebrecido por el mismo pecado y nosotros ya no sabíamos realmente distinguir lo bueno y lo malo. Pensábamos que siguiendo una religión, que cargando un muñeco, no estábamos agradando a Dios, pero en sí estábamos cometiendo pecados de idolatría, los que lo hacían y otros diversos pecados. Pero ya una vez que hemos recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice la palabra de Dios, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dando a entender que a Dios le desagrada tremendamente cuando una persona peca deliberadamente. Pecar por debilidad no es que sea permitido, pero suele suceder. Somos carne y fallamos en una u otra manera, pero nos arrepentimos. No nos sentimos bien cuando pecamos, no nos sentimos, ¿verdad?, mal porque le hemos fallado a Dios. Pero cuando la persona peca sabiendo, conociendo de que eso, ¿verdad?, no le agrada a Dios, que eso es abominación delante de los ojos del Señor, y aún así lo hace voluntariamente, esa persona, dice la palabra de Dios, que cae bajo el juicio del Señor, bajo el juicio de Dios. Y eso dice que no es fácil. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos rápido para terminar
no hacerlo tan extenso, aunque yo sé que ya me fui un poquito, pero vamos a tratar de decir los otros dos. Dice no pecar voluntariamente, número 4. Número 5, de no rechazar al que habla desde el cielo. Bendito Dios, cuando las personas rechazan la palabra de Dios, están en un peligro grande de apostatar de la fe, de salir fuera de la salvación. Si uno de ellos rechaza la voz de Dios, si aquellos que rechazaron la voz de Dios en el Sinaí no escaparon del castigo, mucho menos los que lo harán los que rechazan a Cristo, quien habla desde el cielo. Bendito sea Dios. Hebreos 12:25. Y con esta finalizamos. Yo espero que esto le ayude y le bendiga. Bendito el Señor. Nos falta una que nos saltamos. Ahorita la decimos rápidamente, que esa sí la hemos platicado varias veces. 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo, la voz desde el cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Oiga, ¿cómo debemos responder al Señor, a la salvación, a lo que hemos recibido de Dios, a lo que Dios nos ha dado con gratitud? Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí nos advierte que no desechemos la palabra de Dios. La mayoría de las advertencias se enfocan en eso, en no desechar la palabra, en no desechar al que habla, aún aquel que predica de parte de Dios, pero en esencia es a no desechar al Señor Jesucristo. ¿Cuánta hoy en día gente rechazan a Cristo? ¿Cuánta gente reniegan del Señor? Desechan al Señor. Pues dice la palabra de Dios que el Señor es fuego consumidor, que también están en peligro de caer bajo el juicio de Dios por apostatar de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y me salté una advertencia, y esa advertencia, creo que dice no apartarse deliberadamente, no endurecer el corazón, no descuidar una salvación tan grande. Pero hay una advertencia muy importante en el capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento, de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esta advertencia es el peligro de no crecer espiritualmente, de no tener un avance espiritualmente, sino de quedarnos enanos, de quedarnos niños espiritualmente a la orilla de las bendiciones. Entonces, cuando una persona no crece espiritualmente, corre el peligro de apostatar de la fe, porque no ha crecido. Cualquier cosa lo arranca, cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa lo hace claudicar, porque no tiene discernimiento, como dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La práctica de la palabra, la práctica del alimento que es la palabra de Dios, nos lleva al ejercicio espiritual, y el ejercicio espiritual nos lleva a tener discernimiento. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted desarrolla discernimiento del bien y del mal. Usted reconoce lo que es bueno y reconoce lo que es malo. Cuando usted es niño, usted no entiende estas cosas, pero cuando usted empieza a desarrollar, usted empieza a discernir, y
a comprender lo que es bueno y malo. Hay dos tipos de discernimiento en la Biblia. El discernimiento que es un don del Espíritu Santo, que es el discernimiento espiritual. Pero hay un discernimiento que es a base de práctica, de practicar la palabra, de ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Bueno, como hemos leído, usted lo ha oído, lo ha escuchado y usted lo puede leer en su casa también. Vemos por la palabra de Dios que así existe el peligro latente de que los cristianos, los hombres y mujeres de Dios que son salvos y salvas, corren el peligro si se apartan de Cristo, si desechan la palabra de Dios, de apostatar de la fe. Mientras esté en Cristo Jesús, mientras usted esté aferrado a Él, permanezca en Él, usted no tiene ningún peligro de perder su salvación. Su salvación no la puede perder por nada. Pero si usted renuncia a Cristo y se aparta de Él, la palabra de Dios nos enseña claramente que usted pierde todos los beneficios de la salvación y las bendiciones que el Señor le ha dado en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la recomendación de la palabra? Que atendamos las cosas que hemos oído y con diligencia nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Bendito Dios, que no descuidemos una salvación tan grande. Jesús dijo que el pámpano que en él no lleva fruto es arrancado, es cortado y echado fuera y quemado. Pero el que lleva fruto, el que permanece en él, dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí vemos claramente que la permanencia en Cristo Jesús nos asegura la salvación, la fructividad, nos asegura las bendiciones, pero cuando no permanecemos en Él, somos cortados y echados fuera. Así que, hermano, yo espero que esta palabra les bendiga. No es para crear controversia ni mucho menos, sino para edificación. Si usted no comparte nuestro punto de vista, ponga en los comentarios ahí, ¿verdad? Con todo respeto, siempre bajo la línea de respeto, como dice la palabra, que debemos argumentar con reverencia y con respeto a los que no comparten nuestra opinión. Así que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones.